Buenas noches chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una clase más de Proyecto 1. Hoy vamos a estar trabajando con la continuación de la clase de la semana pasada. Entonces, la semana pasada ustedes estuvieron trabajando con la parte del marco teórico y específicamente cómo hacer las citaciones cuando uno está utilizando ideas de otra persona que deben ir sí o sí eh, referenciadas por medio del uso de citaciones. Hoy vamos a profundizar un poco más ese tema y vamos a ver cómo vamos a construir las referencias de acuerdo al medio que estamos utilizando para hacer nuestras consultas. El formato APA tiene varias formas en las cuales se hace la referencia y cada uno depende del tipo de medio. Hoy vamos a ver algunas de las que más comúnmente se utilizan en trabajos de nuestras áreas. Entonces, el primero es la consulta de revistas, pero son revistas científicas. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo o utilizando como material de consulta una revista científica, lo que debemos tener en cuenta siempre que tienen que ser los datos que sí o sí debemos tener son el autor o el nombre de los autores, la fecha según aparece en esa publicación, el título del artículo que estamos utilizando, el título de la revista, el volumen y número de ejemplar de esa revista, las páginas donde aparece el artículo que estamos citando y el número de DOI, que es un número de identificación digital de cada uno de los artículos que están en una revista, o la URL, que es la dirección del link donde se puede encontrar. Entonces, el formato general para construir una citación de revista científica nos dice, debe ir el apellido del autor, coma, su nombre, solamente debe ir la inicial. Si son dos autores, van ambos y el último utiliza la conjunción y así hasta el tercero. Luego de los autores, entre paréntesis, debe ir el mes y el año en que fue publicado según la fecha de la publicación. El título del artículo, punto seguido, el título de la revista, coma, el volumen y al lado del volumen, entre paréntesis, el número de ejemplar de la misma, coma, y la página donde inicia, guión, la página donde termina el artículo que estamos citando. Entonces, como ejemplo, tengo una revista que se llama Una mirada técnica a los sistemas de innovación y su relación con las políticas públicas. Esta es una revista del 2015 donde hice referencia a un autor que se llama Ciceri HN. Pertenece a la revista Orbis, revista de ciencias humanas. Este es su volumen 10, el ejemplar 30, y el artículo que estoy citando va de las páginas 73 al 120. Cuando una publicación es de internet, se debe adjuntar el DOI, pero no todas las veces va a ser. O sea, vamos a tener artículos que tengan el DOI incorporado, por lo cual, si no se tiene el DOI, también se debe añadir la URL con el texto recuperado de para saber de dónde salió el artículo. Entonces vemos que al formato general anterior solamente se le añade uno de los dos datos según sea el que vamos a utilizar. Luego están los periódicos. Para el periódico es poco más relajado. Debemos saber de este periódico el autor del artículo que voy a citar, la fecha en formato año, día y mes, el título del artículo, el nombre del periódico, la sección en que aparece y las páginas. Entonces el formato general sería el apellido del autor, sus iniciales de nombre, el día, mes y año en que fue publicado este periódico, el título del artículo, seguido del nombre del periódico
y el número de páginas donde aparece el artículo al cual estamos haciendo referencia. Acá tenemos un ejemplo del diario Desde Abajo, donde se hace mención a un artículo que se denomina Crisis del concepto de gen y alimentos transgénicos, que es una obra de Muñoz J. del 15 de octubre del 2015 y aparece en la página A12. Libros de consulta y capítulos de libros. Cuando estamos haciendo uso de libros físicos, debemos tener en cuenta los siguientes datos: el apellido del autor, seguido por las iniciales del nombre, la fecha de publicación, el título del libro, la ciudad, país o estado de la publicación y el nombre de la editorial. Entonces, en el formato general tendríamos el apellido del autor, seguido por las iniciales de su nombre, el año en que fue publicado este libro, el título en letra itálica o cursiva, la ciudad de la publicación, dos puntos, el nombre de la editorial que lo publica. Entonces tenemos, por ejemplo, acá el libro, ahí les dejo esos fierros de Alfredo Molano. Entonces tenemos Molano A, este libro es del 2009 y es un libro colombiano de Bogotá, de El Áncora Editores. Cuando vamos a hablar específicamente de un capítulo del libro y no del libro completo, debemos hacer lo siguiente. Debemos tener en cuenta cuáles son él o los autores del capítulo, tener sus apellidos y la inicial de los nombres. Se debe considerar que los apellidos son dos y son de origen español y están indicados en el documento que se van a citar. Si el libro está escrito en español, debe ir apartado el último autor por la conjunción y, mientras que si el libro está escrito en inglés, debe estar separado utilizando un ampersand. Se debe tener en cuenta el año de publicación, entre paréntesis, seguido de un punto. El título del libro también seguido de un punto. La expresión en o ln si se escribe o in si se redacta en inglés, seguido del autor del libro, la inicial de nombre y apellido. Si estos son editores, se debe colocar EDS para señalar ello o coord si son coordinadores. El título del libro en cursiva precedido de una coma, la edición y paginación entre paréntesis separada por una coma y seguido de un punto. Finalmente, el lugar de la edición, la ciudad se indica, el país, estos dos separados por coma y seguido de dos puntos. Si se redacta en español, el lugar de edición debe ser traducido y a continuación una editorial y la culminación con un punto final. Ejemplo, estoy citando un libro que específicamente trabaja con el capítulo 1 que se denomina John Dewey y la pedagogía progresista. Entonces, esto se encuentra en un libro que se llama El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XX. Y tenemos que es la 12ª edición y que este capítulo ocupa las páginas 15 al 37 de este libro. Es un libro español que se editó en Barcelona en la editorial Grau. Es del 2015 y el autor de ese capítulo es J. González Monteagudo. Cuando estamos trabajando con informes técnicos o de investigación, es un artículo científico, debemos saber el nombre del autor, la fecha de edición, y de esto debe estar entre paréntesis seguida de un punto, el título del informe en letra cursiva, el número del informe entre paréntesis y es que está disponible seguido de un punto, la expresión recuperado de, el nombre de la institución seguido de dos puntos. Si el nombre del autor y la institución coincide, coloque la URL sin mencionar nuevamente la institución. Mencione la dirección electrónica sin un punto final. Entonces, en este caso, por ejemplo, se hizo mención a un artículo, un reporte que se denomina The Health Literacy of America's Adults, Results from the 2003 National Assessment of Adult Literacy. Tenemos el número de reporte, dice Report Number
después dice recuperado en National Center for Education Statistics y dos puntos, un link donde se puede encontrar este artículo y tenemos en la primera parte que es un artículo de 2006 que fue creado por estas tres personas. Cuando vamos a trabajar también con artículos científicos, debemos tener en cuenta el autor, el año de publicación, el título del artículo, el título de la revista donde fue publicado, el volumen de este y el número del mismo y la paginación separada por un guión. Entonces tenemos el autor del artículo, siempre sabemos que va a ser el apellido, coma, las iniciales, el año de publicación entre paréntesis, el título del artículo, punto, el título de la revista, coma, el volumen y entre paréntesis el número, seguida por las páginas donde se encuentra este artículo. Ejemplo, tenemos un artículo que se denomina Núcleos problemáticos para la inclusión escolar de adolescentes en situación de discapacidad. Esto fue publicado en una revista que se llama Umbral Científico, que está en su volumen 14. Sí, y el artículo se halla en las páginas de 8 a 26. Este, como dice recuperado de, presenta el link donde esto se puede descargar. Vemos que es un artículo que tiene 4 autores, que fue escrito en el 2009. Forma general para patentes. Como nosotros somos el ambiente tecnológico, va a haber oportunidades donde también vamos a tener que hablar de patentes, por lo cual normalmente vamos a tener el autor al cual fue conseguido la patente, el año en que fue determinada, el título del certificado de patente, así como el número seguido del ente encargado de poder otorgar esa patente. Entonces tengo acá, por ejemplo, el certificado de patente de Colombia, mi número 3957 de Bogotá, otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el sistema Nuevas Creaciones. Esta patente fue otorgada en el 2008 a la empresa Philip Morris Products S.A. Entonces, como verán, es básicamente seguir un esquema que siempre vamos a poder tener, ¿verdad? Como copia tina ahí. Las normas APA son una de las normas que más son utilizadas a nivel mundial, por lo cual siempre encontrar estas estructuras está a una búsqueda de Google nomás de poder hallar la respuesta. Entonces espero que esta clase les sirva, que puedan utilizar algunos de los conocimientos que estuvimos viendo ahora para poder incluir dentro de sus protocolos de investigación. Y espero que si tengan alguna pregunta la puedan hacer en el Classroom o lo puedan hacer en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias chicos por su atención, cuídense. Nos vemos pronto.